Habíamos dicho ya, está con nosotros el licenciado Eduardo Campi para el último capítulo. Después nos tomamos vacaciones, porque merecedor. Aparte, con la fortuna que gana acá, se va a poder cumplir su sueño de visitar Cancún. El licenciado Eduardo Campi, que viene a hablar del último capítulo de la cultura maya. Eduardo, buen día, muchas gracias por la persistencia. Un gran gusto para mí hablar de este tema y muchas gracias a usted por haberme invitado. Bueno, yo lo iba a hacer un poquito más largo, pero como venimos retrasados, voy a hacerlo quizás más sintéticamente. Un historiador de las religiones creo que detalla bien el tema que vamos a tratar hoy, que es la comparación general de América precolombina o los mayas específicamente con Occidente o el hemisferio norte occidental. Yo tomo el ejemplo de Eliade, Mircea Eliade, un historiador famoso de las religiones, que describe un fragmento que no lo voy a leer porque se va a hacer largo, pero voy a destacar los puntos que él da de lo que él considera un complejo de la cultura europea, dice él. Nosotros decimos hemisferio norte occidental, de habla inglesa, de habla oficial inglesa. Él dice que el espíritu científico europeo se invirtió mucho esfuerzo en edificar la ciencia europea. Entonces, yo creo que eso es evidente. Los europeos, Occidente, se dedica a las ciencias naturales, sobre todo la física, es la reina de las ciencias en Occidente. Pero hay que tener en cuenta aquí que las otras sociedades también hicieron esfuerzos, porque Egipto, Mesopotamia, China, India, los mayas precolombinos tuvieron que partir de cero en ciencia para elaborar. O sea, está bien, Occidente dio a luz la revolución industrial, que eso fue único, y a la modernidad de la física matemática, que en eso fue único. Pero, como vamos a ver, no fue el primero en dar una modernidad científica. Sigo hablando de Eliade. Dice que ese esfuerzo en Occidente se hizo para conquistar al mundo y transformarlo. Conquistar aquí debe tomarse literalmente, porque conquistar es por la fuerza. Conquistar por la fuerza, no solo en la física de fuerza, sino en los ejércitos. El profesor Huntington escribió un famoso libro que se llama Choque de Culturas, en donde él reconoce que Occidente no fue superior ni en ética, ni en ciencia o en conocimiento a otras culturas, sino que fue superior en fuerza, en la capacidad de poder exportar la fuerza a distintas regiones del mundo para someter a las distintas culturas que hemos referido. Eliade agrega que cuanto más modernos somos, o sea, los occidentales, más nos aproximamos a la verdad absoluta, dice él, y a la dignidad humana. Fijémonos la importancia que tiene este tema de la modernidad para ello. De la modernidad de la ciencia pasan a justificar moralmente su conducta, al decir: somos modernos, somos dignos, somos los que civilizados, que es lo que practica hoy Occidente de habla inglesa, cuando ataca a otros lados, dice: nosotros vamos a llevarle la libertad, el progreso, la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? El invento de una nueva moral, digamos. Claro. Los intelectuales de Occidente, Bacon, Descartes y Kant, le dieron el mismo sentido cuando hablaban de la naturaleza y de la necesidad de investigarla. Era una forma opresiva de tratar a la naturaleza, cosa que las sociedades orientales, y en este caso los mayas, no se basaron en esa opresión, en ese forzamiento, si queremos decirlo, sobre la naturaleza. Dice, Eliade continúa a decir, bueno, como Occidente gastó mucho en ese esfuerzo científico, etcétera, etcétera, se hizo celoso y suspicaz en la consideración de las demás culturas. Celoso acá quiere decir egoísta, y suspicaz quiere decir que discriminan. Es decir, el resto del mundo para Occidente siempre está abajo de lo que hicieron ellos. Entonces, a las otras sociedades, dice Eliade,
no las van a convalidar a la obra cultural de las otras sociedades, no las convalida Occidente porque las considera exóticas o primitivas. Es decir, le da cualquier término Occidente, menos el término modernidad, que eso se lo reservan para ellos. Ahora, hoy sabemos que Occidente no fue ni el primero en ser moderno, ni el único. Porque los primeros que fueron... Ni más ético ni más moral tampoco. Bueno, por eso. Entonces, pero esa es la justificación. Dicen, como nosotros fuimos los primeros modernos, somos los primeros, los mejores y los únicos. No son ni los primeros, ni los únicos, ni, obviamente, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, dice él que... Pero a pesar de esto, a pesar de este rechazo de Occidente, las culturas, el resto de las culturas del mundo, la gran obra cultural e intelectual que se dio en todo el resto de las culturas no occidentales, es capaz de plantearle la duda a Occidente, por lo menos a ciertos intelectuales de Occidente que tienen su inteligencia abierta a este tipo de cuestiones. Entonces, un caso relevante que hemos tratado aquí fue el de los mayas, sin duda alguna, que los mayas son capaces de detallar la modernidad científica inicial en el mundo, en el siglo VI, VII, 1000 años antes que lo hagan los occidentales. Los occidentales lo van a hacer en física, ya lo dijimos, los mayas van a realizarlo en ciencias calendáricas. Ahora, no hay una ciencia mejor de otra, depende para que vos la quieras, ¿no es cierto? Si vos querés un conocimiento de la naturaleza material, tendrás tu ciencia física y sus nombres como Galileo, Copérnico, etc. Ahora, si queremos una ciencia de cómputo que todavía no ha sido superado por, digamos, incluso la ciencia occidental en sus estimaciones, nos tenemos que basar en los mayas. Los mayas son más, los mayas precolombinos y los actuales, yo diría que son más de estilo de vida no occidental, sino estilo de vida de sociedades orientales, de sociedades latinoamericanas, si lo queremos decir de otra forma, porque no se basaron en la revolución industrial, etcétera, etcétera, ya lo hemos detallado. Yo no voy a decir que los mayas hicieron todo bien, los mayas reciben de los zapotecas, de los olmecas, conceptos fundamentales en matemática y calendario, pero que ellos elaboran y los llevan a alturas inimaginables. Y así como Occidente tampoco hace todo bien, porque es indudable que si bien aportan conocimiento científico al mundo, hay otras cosas que la hacen muy mal. Entonces no podemos basarnos en decir, los mayas no tenían tecnología, entonces no, la tecnología no es un factor estructural de la modernidad, la ciencia sí. Entonces, si tuvieron ciencia calendárica, yo no tengo duda, porque Whitehead, un inglés, dijo, la agricultura fue el primer paso hacia la modernidad. Los mayas tuvieron agricultura. Morley dijo, el sistema matemático maya es una gran gloria del intelecto. Girard agregó, los mayas son los mejores astrónomos del mundo. Y el calendario maya es más exacto que todavía el occidental actual, y fue construido 1000 años antes que el gregoriano moderno. Yo no tengo duda que los mayas llegaron a la modernidad científica antes que Occidente. No hay ninguna duda, no se puede rebatir. Pero además se me ocurre, voy a ser absolutamente arriesgado con lo que estoy pensando, pero la suma de todo eso, la pregunta que mueve el mundo es el por qué o el para qué. Es decir, la naturaleza política del hombre. Es decir, ¿vos para qué querés saber matemática? ¿Qué es lo que querés descubrir a través de la matemática, de la física, incluso de la agricultura? Pero, evidentemente, el pensamiento, que es el que termina rigiendo la acción, es lo que conocemos como política. E indudablemente, entonces, se me ocurre que si Alvin Toffler definió a la fuerza con 3 elementos, que es el poder, mejor dicho, con 3 elementos, que es la fuerza bruta, el dinero y la inteligencia. No es desacertado pensar, entonces, que la inteligencia, por ser el que domina la materia política,
será la que termine dominando el mundo en algún momento. Seguramente no lo vamos a ver, porque todo lo demás se agota por cansancio, o porque si vos matás al dominado, perdés el objeto de la dominación. El dinero, decía Alvin Toffler, la billetera más rebosante se agota también, pero la inteligencia no. Cuanto más das, más tenés. Y creo que en eso se basa el pensamiento latinoamericano político moderno. Incluso la única doctrina política existente en el mundo es el peronismo. Será mejorable, no será buena, pero el único pensamiento integral de política, de conciencia social, el que contesta el para qué, la propiedad social de la tierra, que nos dice que vos, agricultor, sos propietario de lo que emerge de la tierra, pero de la tierra para abajo es de todo. Entonces, por eso el exceso, se llamará retenciones, se llamará impuestos, se llamará lo que quiera, pero vos tenés que pagar un tributo por eso que estás usando, y que de todo. Sí. Eso es fundamental, y es propio del pensamiento latinoamericano, y es propio del pensamiento político latinoamericano. Por eso mismo, esta avanzada neoliberal, que hoy se llama neoliberal, antes se llamó de otra forma y mañana se llamará de otra manera, pero el pensamiento político natural creo que es el pensamiento político latinoamericano, más allá de que, insisto, hoy la única doctrina escrita y posible de seguir sea la que dictó Juan Domingo Perón. Hablando de Latinoamérica, nuestro país está en Latinoamérica, y quiero recordar gratamente que Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia, lo cual no es poco, a pesar de a veces de las falencias de los gobiernos que lo rigieron. Sí, claro. Housay, y los otros científicos, Leloir, y Milstein, que son los 3 premios Nobel que nosotros tenemos en ciencia. Si nos vamos a la proporción por habitantes, Argentina no está tan mal en sus conocimientos. Uh-huh. Así que Latinoamérica, acá en Argentina no hay un gran movimiento étnico como en México, en Perú, o los mayas, pero sería bueno que los historiadores tomaran nota de los historiadores que enseñan en nuestras universidades, de lo que hemos hablado, y comenzaran a cambiar los argumentos que nos vienen de afuera, respecto de Occidente, respecto de Europa, respecto de que hicieron esto, que hicieron aquello, que hicieron... entonces compensar un poco más con lo que se realizó acá y la manera en que se realizó, con los medios que se realizó. Porque eso es Latinoamérica y eso es América. América no es la palabra que pronuncia un norteamericano, somos América. No, ellos son América de habla inglesa. Nosotros somos Latinoamérica, pero América es otra cosa más grande que eso. Claro, no, pero fíjate vos hasta qué punto es como lo relatás, que venís a desatar un nudo en mi conciencia de mucho tiempo, porque yo me pregunto cómo todavía, habiendo los antecedentes de Chuquisaca y los anteriores que pasaron, y el 1810 de nuestra patria, sí. Es una consecuencia, no una causa. Sí. Todavía hay historiadores y profesores de historia que radican, incluso escriben en medios masivos de comunicación, que dicen que 1810 fue un hecho porteño. Fue porteño porque ahí estaba el poder. No vas a hacer la revolución argentina en Perico, Jujuy, tenés que hacerla ahí en la barba del poder, tenés que pegarle una cachetada al poder a ver cómo responde, y a ver si tu cachetada es más fuerte que el otro. Digamos, no hay otra forma de ejercitar la política. Teniendo en cuenta los indios y los gauchos, eso es falso. Y claro, absolutamente. Entonces, creo que esta línea viene bien el cierre de este ciclo de cultura maya, que te agradecemos infinitamente que nos haya regalado. Vamos a ver si podemos compendiarlo en una serie de audios para que queden reflejadas, para el que esté interesado eventualmente en acceder a través de un audio general las distintas intervenciones. Pero creo que viene bien cerrar esta etapa de esta manera, porque abre la posibilidad de hablar de educación cuando reiniciemos el ciclo, ¿no? Lo último que digo de los mayas es que ellos nos legan la posibilidad
de rebatir esa mentira que se dice de que Occidente fue primero, fue único moderno en ciencia, por eso hace lo que hace. Es decir, los mayas revierten eso, desmienten eso, y es lo que Occidente no quiere, que le saquen las justificaciones que tiene para sentirse superior. Los mayas nos hacen sentir más igualitarios, aún con defectos, que Occidente. De ese pensamiento probablemente venga aquel Sarmiento despreciativo absolutamente de gauchos y de indios, ¿no? Claro, es decir, hay dos opciones, civilización y barbarie. Claro, ¿viste? Entonces, es decir, Occidente cataloga de barbarie a las sociedades que trata de dominar por la fuerza. Entonces, ese es el justificativo que tiene. Entonces, ¿qué justificativo les queda? Es que de lo que estamos refiriéndonos nosotros, de que no fueron los primeros en la modernidad, ni los únicos, que los precolombinos ya estaban 1000 años antes que ellos en el pensamiento elevado, en el pensamiento moderno, científico moderno. Científico, no digo religioso que tenían, etcétera. Lo digo, entonces la historia está mal contada, la historia está mal relatada, la historia está mal fundamentada. Licenciado Campi, amigo, muchas gracias por este tiempo, y en el transcurrir de los días vamos a ir determinando cuándo volvemos. Gracias a ustedes, y cuenten conmigo para lo que sea lo de los chicos y las escuelas. Eso sí es un tema que me gusta, también me interesa. Bueno, muchas gracias. El licenciado Eduardo Campi, en Concepción, siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción, siglo XXI.